Aiden Agreste es un joven de 14 años. En los episodios de origen, Aiden tenía 13 años. Esto implica que cronológicamente esa era su edad en el episodio 1 y 2 de la primera temporada. El episodio 3 de la primera temporada cronológicamente es Burbujeo o The Bubbler, lo que implica que desde la temporada 1, episodio 3, Aiden cumple 14 años. Es importante saber su edad porque no voy a juzgarlo, voy a analizarlo acorde a su edad, a ponerme en su lugar, pero sin defenderlo. Comenzando con este análisis, sabemos de Aiden que es un chico bondadoso, amable, carismático, obediente y bastante reservado. Esto último lo explicaré mejor más adelante. Siguiendo con el tema, conocemos sobre su vida que en los pasados 13 años había tenido una vida bastante plena, pero no necesariamente saludable en sentido emocional. Su única amiga en esos años era Chloe y nunca había asistido a la escuela. Aparte de ello, incluso antes de la desaparición de su madre, ya su papá estaba dando señales de ser un padre bastante abusivo emocionalmente. Aiden, desde nacer hasta sus 13 años, había vivido una vida en aislamiento social. El aislamiento social provoca, según una agencia de planes médicos, aumenta la posibilidad de padecer de enfermedades cardiovasculares, de padecer depresión, ansiedad y entre otras cosas. Afecta incluso la habilidad para socializar. Por eso Aiden, su primer encuentro con Marinette no fue de lo mejor. En unos meses después desaparece su mamá, su papá se vuelve mucho más controlador y no se centra realmente en su hijo. Decía amarlo, pero realmente lo hacía a un lado, creando así la imagen de un Aiden que repentinamente tiene que aprender a vivir y a enfrentarse al mundo a cierto nivel solo. Al menos tiene la compañía de Natalie, que ella con él ha sido de cierto modo como una madre, pero la realidad es que ella no sustituía a Gabriel en muchos aspectos. Por ejemplo, en las primeras temporadas realmente Natalie no estuvo recompensando las situaciones de abuso emocional causados a Aiden. Siempre Aiden estuvo decepcionado cuando su padre no aparecía para apoyarlo o para pasar tiempo con él. Además, la mayoría del tiempo Aiden mostraba señales de no interesarle el modelaje, porque en realidad él no quería seguir los pasos de su papá. Y en estos aspectos Natalie nunca intervino para poder proteger a Aiden. Y el hecho de que Aiden se mantuvo meses siguiendo los pasos de su papá implica que estuvo sintiéndose obligado a hacerlo. O quizás pudo ser porque haciendo lo que su papá le exigía era una forma de sentirlo cerca. Además de todo esto, Aiden se ha mostrado como alguien reservado, porque ni siquiera a Nino le dijo que no le interesaba el modelaje. Y Nino es su mejor amigo. Esto muestra que Aiden no tiene o no tenía a una persona para poder sincerarse y por tanto tal vez por costumbre no acude a nadie para hacerlo. Al pasar las temporadas vemos que Aiden intenta expresarse siendo Chat Noir con Ladybug, pero no lo consigue por la regla que impuso Ladybug entre ellos, la cual era la de no saber nada de entre ellos a nivel personal para proteger sus identidades. Así Aiden se cierra un poco más. Claro, hemos visto a Aiden abrirse un poco con ciertos personajes como Kagami, Marinette o Luca, pero Aiden no tiene lo que Marinette sí tiene, una persona en la cual dejar todas sus profundas cargas. Por otro lado, el efecto que tiene en los hijos tener padres controladores es que puede provocar trastornos de ansiedad, impedimento para mantener relaciones de pareja duraderas o para establecer relaciones de amistad sanas. Por eso no es sorprendente ver que Aiden se haya tardado en cortar con su amistad con Chloe, aun cuando era obvio que no era sana. También el tener padres controladores afecta la identidad que tenemos como seres individuales. Esto se debe a que un padre controlador quiere influir en las decisiones de su hijo o tomarlas por su hijo porque cree que sabe lo que es mejor. Pretende imponer sus ideas y las formas de hacer las cosas. Un padre así debilita la capacidad de que su hijo pueda tomar decisiones y realizar soluciones por su cuenta. Convierte a su hijo en una persona dependiente y vulnerable para ser manipulado. Siguiendo con el tema, cabe mencionar el notorio deterioro de la confianza en sí mismo de Aiden. Debido a todo el estrés emocional que Aiden ha pasado, el chico seguro, atrevido y algo engreído que vimos en la temporada 1 y 2 pasó a ser alguien más retractado, sensible y menos expresivo. Sucede que al pasar las temporadas, Aiden empieza a comprender lo que quiere para él, no solo siendo Chat Noir. Cuando esto pasa, busca la forma de enfrentarse a su padre, pero no se atreve. Figurada y literalmente estaba siendo controlado. Ese control generó en él un conflicto interno porque se hartó de los abusos que sufría, pero sentía que no tenía escapatoria. En serio, comparen a Aiden de la primera temporada con el Aiden de la quinta temporada. Notarán muchos cambios en su estabilidad emocional y sabemos que la estabilidad emocional es un estado en el que la persona es capaz de controlar sus emociones y mantener una actitud equilibrada y estable ante las situaciones difíciles. Aiden
tiene serios problemas para controlar sus emociones. Es cierto que los preadolescentes o adolescentes enfrentan tantos cambios de mentalidad y cuerpo que hace que sean vulnerables a la inestabilidad emocional, pero si desde pequeños se les enseña correctamente a cómo manejar las situaciones, dependiendo de la edad que tengan, podrán tomar decisiones con conciencia emocional. A Aiden parece que no le enseñaron muy bien. Ejemplo de esto lo tenemos cuando se entera de la maldad que le hizo Kim a Marinette haciéndola pasar como una broma. Cuando se hizo Chat Noir, su primer intento de afrontar el problema fue usando la violencia. Y sí, se entiende, cuando de verdad nos importa a alguien no queremos que nadie lastime a esa persona, pero la forma en la que enfrentamos o afrontamos los asuntos con respecto a esa persona refleja mucho el grado de madurez emocional que tenemos. Otro ejemplo que tenemos de la inestabilidad emocional de Aiden lo vimos en Chat Blanc. Es cierto que aquí hay muchos factores a considerar, como el hecho de que Chat Noir estaba siendo fuertemente controlado por Hotmod por medio del anillo, pero lo que sucedió cuando Chat Noir perdió el control total de la situación muestra un desequilibrio con la forma en la que él maneja sus emociones. Como Aiden no sabe cómo manejar sus emociones, ya que no le dieron las herramientas para hacerlo, por eso terminó cometiendo un genocidio mundial. Esa explosión que hubo con su mega cataclismo es un simbolismo del poco manejo emocional o casi inexistente que él tiene sobre sí mismo, porque recordemos que Aiden puede ser controlado para tomar decisiones, pero no con las emociones. El siguiente punto es que ahora vemos a un Aiden tomando responsabilidades. Antes no era así. Antes Aiden veía el ser Chat Noir como un escape de su realidad, y a veces por la forma en la que la veía esta labor, no siempre la tomaba en serio. También en Wishmaker fue capaz de dejar a un lado la misión como héroe por querer ver cuál era su sueño de infancia. Eso lo hizo porque internamente tenía unos conflictos con respecto a cuál sería su futuro. Volvemos a los conflictos internos. Aún así, nuevamente vemos que Aiden se deja llevar mucho por las emociones fuertes. Permite que esas fuertes emociones dominen lo que conscientemente se sabe que es lo correcto, dejando ver que en específico él no tiene mucha responsabilidad social. La responsabilidad social, según Rivera Torres, un profesor mío, es cuando una persona toma decisiones o acciones que favorezcan a otros. Esto aplica también para empresas o gobiernos y otras cosas. Aiden, como héroe de París, el error que hizo en Wishmaker demuestra que él no está poniendo en primer lugar su responsabilidad social como superhéroe. En cuanto a su responsabilidad afectiva, también llamada responsabilidad emocional, Aiden a principio parece que no es bueno con esta, pero ahora puedo decir que es su fuerte, o está empezando a hacerlo. Por ejemplo, en el final de la temporada 5, cuando Aiden decide no ir como Chat Noir a ir a derrotar a Shadowmoth, lo hizo porque sí, tenía miedo, pero también él reconocía que no estaba emocionalmente preparado para no distraerse y lograr completar la misión. Esto demuestra que Aiden tiene una fuerza de voluntad y que está comenzando a desarrollar una responsabilidad afectiva hacia sí mismo. Para aclarar, voy a definir lo que es la responsabilidad afectiva según una página web llamada El Periódico. La responsabilidad afectiva se define como la capacidad de reconocer, comprender y gestionar de manera consciente nuestras propias emociones y la de quienes nos rodean. En otras palabras, es saber nuestros límites o de otras personas, el poder comunicar nuestras emociones de forma respetuosa, también el asumir responsabilidades por acciones que cometemos y hacernos cargo de nuestros errores. En el caso de Aiden, he notado que él ahora está reconociendo sus limitaciones emocionales para ciertas situaciones, y eso es bueno. Pero esto no es lo único, porque también he notado a un Aiden en esta sexta temporada poniendo límites. Lo hizo en el episodio Daddy Cup, cuando Marinette lo quería invitar a la pijamada de sus amigas. Aiden respetuosamente expresó sus sentimientos con respecto a esa idea. Ahora bien, veamos cómo Aiden se enfrenta ante el rechazo. Chat Noir tenía una obsesión con Ladybug, y por cada ocasión que él era rechazado por Ladybug, él se molestaba y dirigía su enojo hacia ella o seguía insistiendo. Incluso hasta insinuó ante el público y le mintió a Tío, el de Copycat, diciendo que eran pareja. Esto es una muestra de poca madurez emocional e incapacidad de aceptar el rechazo de una forma saludable. Sin embargo, este aspecto ha mejorado, porque en estas pasadas temporadas Chat Noir aprendió sobre los límites de Ladybug y comenzó a respetarlos. La razón por la cual le coquetea o le dice ciertas frases a Ladybug es porque sabe que a ella no le molesta. Y otra vez, como adolescente que no le enseñaron a cómo ser con otros, Aiden, Chat Noir,
da igual, está evolucionando y qué bueno es ver eso. No obstante, muchos de los aspectos mencionados podrían cambiar o mejorar para estas próximas temporadas. Definitivamente, Eren Agreste es un personaje muy interesante, psicológicamente hablando, así que siento que no cubrí todo sobre él. Aún así, para el próximo video estaré analizando a cualquier personaje que ustedes me recomienden en los comentarios. Mientras tanto, por aquí te dejo más videos de Miraculous. Esto ha sido sencillamente mi humilde análisis. Bye bye.